¿Es preocupante esto? ¿Cuán preocupante es el tema del aumento de las importaciones? Bueno, justo vos lo estabas nombrando con un producto en particular que por supuesto que es llamativo. En general lo fue, digamos, se volvió la semana pasada en uno de los programas de televisión como muy característico porque, bueno, eran las importaciones, las frutillas polacas, incluso fue el hashtag en el programa del gato silvestre, que tiene que ver con eso. El ingreso de frutillas se multiplicó por 6, viniendo no solo de Polonia, sino incluso de Marruecos, y uno en ese momento es cuando se empieza a preguntar, pero ¿qué es lo que está sucediendo con nuestra producción? Porque por supuesto que para Coronda la producción de frutillas es clave. Lo que nosotros marcamos en el informe que estamos haciendo en Radar es que el ingreso de las importaciones se ha multiplicado muy fuertemente en un contexto en el que la economía cae. En general, cuando la economía y el consumo está en receso, las importaciones en general tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, en un semestre en el cual cayó el consumo fuertemente en todos los sectores, lo que vemos es un ingreso muy grande de productos de lo más variados, no solo, como uno podría pensar, que ingresan productos de los denominados sensibles, es decir, que son mano de obra intensiva. En general, uno cree que apenas salen las importaciones, solo entran calzados, juguetes y textiles, mientras que lo que empezamos a ver es que entran frutillas, entran batatas. Tenemos más de 7 toneladas de importación de zanahorias en los primeros 7 meses. Uno se imaginaría por qué necesitamos, si sumamos los últimos 10 años en total, se importaron 300 toneladas de zanahorias. Vamos más de 7.000 en 7 meses. Entonces, uno cuando se empieza a preguntar, bueno, el problema no es solo que importamos aquellos productos en los que la mano de obra supuestamente aquí es muy cara y en los países asiáticos es barata, sino que en el momento que no se administra el comercio, entran las importaciones de alimentos, de golosinas, de maquinaria agrícola, de carne aviar, e incluso, digamos, el tema estrella de la última semana es que está entrando dulce de leche de Chile. Para darnos una idea de que ya efectivamente puede ingresar cualquier tipo de producto a nuestro país. Paula, aquí nosotros hemos tenido un problema en la frutilla, se ha demorado por las cuestiones climáticas, por un problema con los plantines y demás. Lo que ustedes están viendo es que esta modalidad es una política de Estado, no un problema de ingreso de importaciones por un tema estacional. Es que exactamente, por eso, de hecho, también han entrado ciruelas, cebolla, pomelo, papa, tomate, naranjas. Entonces, es cierto que la producción frutihortícola puede tener una cuestión estacional. Ahora, cuando empezamos a ver que se duplica el ingreso de galletitas, que el ingreso de carne aviar se multiplica por 10, que el ingreso de carne porcina se multiplica por 2, aquí no hay una cuestión efectivamente estacional, que las cervezas se multiplican también por 2, e incluso otro de los temas importantes, sobre todo para las provincias de Santa Fe o incluso de Córdoba, es que también empieza a haber un fuerte ingreso, por ejemplo, de maquinaria agrícola. Cuando hay empresas de maquinaria agrícola en la zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad, supuestamente, en la producción agropecuaria, que es la que va a traccionar el resto de la economía, con esta idea de que si al campo le va bien, que está perfecto que le vaya bien, va a traccionar el resto de la economía, pero lo que vemos es que puede estar incrementando la producción de trigo y de maíz, pero lo que se está incrementando también es la importación de agroquímicos y la importación de tractores. Entonces, claro, está traccionando al resto de la economía. Eso que va a traccionar el campo se trae de afuera. Exactamente, por eso en realidad el campo tracciona cuando hay un modelo económico que tracciona la industria. Sin ir más lejos, en la década del 90, entre el 92 y el 2001, la producción de cereales y oleaginosa se multiplicó por 2, y sin embargo los tractores nacionales pasaron de ser 4.300 a 100. Entonces quiere decir que efectivamente no es que traccionaron. Y lo mismo sucede, otro de los sectores también que está muy comprometido es el sector conocido de línea blanca de electrodomésticos, en particular de heladeras, y es lo mismo. Ya ingresaron ingresaron ya 60.000 heladeras, que es muchísimo más de lo que había ingresado en todo el año pasado, y muchísimas empresas, porque hay muchas en la provincia de Santa Fe también, productoras de heladeras que están paradas, porque las ventas bajaron un 30% y ingresaron muchas más heladeras que el año pasado.
por allí, Paula, nos quedamos en la comparación interanual, en los productos, en los países de donde provienen, en lo que hacemos aquí. Ahora, todo esto es empleo, ¿no? Bueno, ese es el otro, está tocando un tema que es clave, porque además yo que a veces tengo algunas discusiones con economistas, y efectivamente los economistas hablan, bueno, subió un punto más, un punto menos, digo, todo pareciera que son puntos porcentuales de las cuestiones, y pierden de vista que en general en las provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en todas las provincias, hay ciudades enteras que viven de algún tipo de producción en la cual las importaciones las golpean muy muy fuerte. Digo, de hecho ahí en Córdoba la empresa que produce lavarropas y lavavajillas es una empresa que tiene 1.600 empleados en una población de 6.000. Lo mismo yo recién hablaba de tractores en Las Varillas, la empresa Pauni, casi 600 empleados en una empresa de 18.000. Y lo mismo si vamos con calzado o textiles. O sea, el primer empleador de Santiago del Estero, el segundo empleador, privado de Santiago del Estero, es una empresa de sábanas y de toallas, y la ropa de cama se multiplicó se multiplicó casi por 2 en estos 7 meses. Bueno, si se multiplica la importación de producto de cama, ese empleador que tiene 900 personas en Santiago del Estero va a despedir o a suspender en el mejor de los casos gente. Y lo mismo, por eso digo, y en Santa Fe hay muchísimas otras ciudades que tienen que ver sobre todo con la metalmecánica cerca de la ciudad de Rosario, en la cual estamos hablando de muchos empleos. Paula, en otras oportunidades uno recuerda en la década del 90 que este tipo de medidas servía como una especie de indirectamente controlar los precios, es decir, ingresar productos de afuera para que los productos argentinos bajen sus costos en las góndolas o en los lugares donde se comercializan. Con estas medidas que se han tomado hasta aquí, ¿se ha logrado eso aunque sea? Bueno, por el momento, si uno ve el índice de inflación, no pareciera que haya notado, que se haya hecho eco de este ingreso de las importaciones. En un primer momento, el proceso inflacionario estuvo mucho más traccionado por la fuerte devaluación y por la suba de tarifas que por la competencia que genera el producto importado. Por supuesto que a mediano plazo, como sucedió en los 90, a mediano plazo, cuando empieza a haber una sobreoferta muy grande, una acumulación de stocks por parte de las empresas y empresas que empiezan a quebrar, en definitiva el empresario achica o pone su rentabilidad negativa y efectivamente los precios se empiezan a bajar a costa de pérdida de empleo y de pérdida de empresas. Pero eso es en una segunda etapa. En una primera etapa es además perder de vista que muchas veces el problema de los precios no está en la producción y al costo del bien, sino en las cadenas de distribución. Y esto vale para los alimentos como para la indumentaria. Acá en la ciudad de Buenos Aires el problema del precio de la indumentaria no es solo cuánto cuesta hacer un jean, sino cuál es el precio que ponen a ese pantalón en los grandes centros comerciales. Claro. Y eso no tiene que ver con el costo al que entra el jean de China en comparación al que se produce acá, porque por más que sea más elevado el que se produce acá, el precio de producción frente al precio de distribución en determinados lugares de alto consumo se multiplica varias veces. Y aquí nos dicen lo mismo con la frutilla, ¿no? Sale a 25 pesos y allí se comercializan 100. Por supuesto, lo mismo, digo, por eso se dice con la frutilla. Hoy tenemos una protesta en la Plaza de Mayo, que vienen los productores de peras y manzanas a regalar las peras y manzanas. Supuestamente la solución para el problema que había en el Alto Valle de Río Negro era bajar las retenciones y devaluar. Y lo cierto es que en diciembre se bajaron las retenciones y devaluaron y en enero ya el sector estaba en crisis. Y hoy vienen a regalar porque por supuesto que el precio que recibe el productor frente al que llega a góndola o al que exporta no alcanza. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que se ganó con la devaluación y la quita de retenciones se la quedaron los exportadores, no los productores. Lo mismo pasa con las naranjas en Entre Ríos. Entonces, esto muestra que el problema no tiene que ver con el final de la cadena, sino también con toda la distribución de la renta a lo largo de la cadena de valor. Digo, para hacer una similitud con el caso de las frutillas. El problema va por otro lado, entonces soluciones simples lo que tienen como impacto es una devaluación, suba del precio, caída del consumo, impacta sobre el bolsillo de los trabajadores y de la sociedad y del pueblo argentino, y no tiene un impacto efectivo sobre los productores. Paula, te agradecemos mucho el contacto. Un beso grande a la distancia. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.